Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un lugar fascinante, un verdadero rompecabezas geográfico, Llivia. Llivia. Un pedacito de España, ¿te imaginas? Enclavado en el corazón de Francia. Para esta inmersión usaremos un documento llamado llivia.txt. Y bueno, con este documento vamos a intentar comprender este lugar tan único. Un enclave. Para quienes no estén familiarizados con el término. Exacto. Es un territorio que pertenece a un país, pero está completamente rodeado por otro. Un caso único, sin duda. Empecemos por ubicarnos. Llivia está en los Pirineos, en la Baja Cerdaña, Ajá. a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Uf. Para llegar a la ciudad española más cercana, Puigcerdà, hay que atravesar, adivina, Que hay que atravesar. una franja de territorio francés, Ah, caray. de menos de 2 kilómetros. Interesante. Y esta peculiaridad geográfica, por supuesto, tiene su origen en una serie de acuerdos internacionales entre España y Francia. Por supuesto. Y aquí entra en juego el famoso Tratado de los Pirineos, firmado en 1659. ¿Tratado de los Pirineos, sí? Para poner fin a la Guerra de los 30 años. Un momento clave. ¿Qué papel juega este tratado en la historia de Llivia? Bueno, en este tratado España cedió 33 pueblos 33. de la Cerdaña a Francia. Pero, ojo, Llivia no estaba en esa lista. ¿Y cómo se salvó Llivia? ¿Se les olvidó? Más bien fue un tecnicismo. El tratado hablaba de pueblos, pero Llivia en ese momento tenía el estatus de villa, una distinción que la excluía de la cesión. O sea que Llivia se salvó por una cuestión burocrática. Exacto. Increíble. Un pequeño detalle que cambió el destino de todo un pueblo. Fíjate qué dijo. Pues, para aclarar la situación, firmaron, un año después, el Tratado de Llivia, donde se confirmaba que Llivia seguía siendo española. Pero, ojo, con restricciones. Nada de fortificaciones ni presencia militar. Claro. O sea, Llivia española sí, pero sin ejército propio. Exacto. Debió ser una situación un tanto vulnerable. Sin duda. Pero a pesar de estas limitaciones, Llivia ha mantenido su identidad española. Sus habitantes son españoles, DNI español, pasaporte español. Claro. Usan el euro y votan en las elecciones españolas. Se viven en un pequeño oasis español rodeados de Francia. Exactamente. Es fascinante. Me pregunto cómo ha afectado esta situación a su vida diaria. ¿Se sienten más españoles o más franceses? Es una pregunta interesante. Se identifican como españoles, Sí, pero la proximidad con Francia inevitablemente ha generado una influencia cultural. claro, es inevitable. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esta influencia? Claro que sí. Por ejemplo, es común que hablen francés además de español y catalán. Y la gastronomía local también tiene un toque francés, ¿no? Una fusión de sabores única. Me encantaría probarla. Es Claro. como si Llivia fuera un crisol cultural, ¿verdad? Ya, Donde las tradiciones españolas y francesas se mezclan exactamente. para crear algo nuevo y original. Y hablando de experiencias, ¿cómo es la vida cotidiana en Llivia? ¿Cómo se vive en un enclave? Bueno, a pesar de la fluidez en la vida diaria, no creas que ha sido fácil. No. Han enfrentado algunos desafíos peculiares por su estatus de enclave. Por ejemplo, imagínate, durante años las compañías telefónicas e Internet los trataban como territorio francés, ¡Qué lío! lo que generaba confusión con las tarifas, claro. Imagina, llamas a tu familia en Barcelona y te cobran tarifa internacional. Exacto. ¿Cómo resolvieron ese problema? Pues con el tiempo se han ido adaptando, negociando con las empresas para ser reconocidos como españoles, al menos para las telecomunicaciones. O sea que ha tenido que luchar por su españolidad, incluso en algo tan básico como el teléfono. Así es. Realmente la vida en Llivia es una experiencia única. Y no olvidemos que, aunque no hay una frontera física, en momentos de crisis, ya sabes, sanitarias o de seguridad, se han impuesto restricciones temporales que limitan la circulación entre Llivia y Francia. Claro, en momentos de crisis, la realidad del enclave se hace más evidente. Aún así, Llivia parece un lugar donde la vida transcurre con relativa normalidad, ¿verdad? Sí, a pesar de estas peculiaridades, la vida en Llivia es bastante tranquila. La gente trabaja, los niños van a la escuela, se celebran fiestas. Es un pueblo con una vida social activa y un fuerte sentido de comunidad. Y hablando de comunidad, ¿qué nos puedes contar sobre patrimonio cultural de Llivia? ¿Qué tesoros esconde este pequeño enclave? Llivia, a pesar de su tamaño, tiene un patrimonio histórico y cultural sorprendente. Uno de los lugares más emblemáticos es la Farmacia Esteva, La farmacia Esteva, fundada en 1415. 1415. Mm. Es increíble pensar que una farmacia haya estado funcionando durante tantos siglos que la hace tan especial. Actualmente es un museo. Alberga una colección fascinante de objetos antiguos. Frascos de medicamentos, libros de medicina, utensilios de boticario de la Edad Media. Un viaje en el tiempo para descubrir la historia de la medicina.
Me lo imagino, un lugar lleno de misterio y sabiduría antigua. Y hablando de historia, nuestro documento también menciona el castillo de Llivia. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Las ruinas de este castillo del siglo XIII están en una colina. Desde allí se ven unas vistas espectaculares de la Cerdaña, ideal para los amantes del senderismo y la historia, que pueden dejar volar su imaginación. Y no podemos olvidar la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿verdad? Claro que no. Esta iglesia gótica del siglo XVI es otra joya de Llivia. Con su imponente torre fortificada nos recuerda la importancia histórica y religiosa del lugar. Llivia parece un lugar pequeño pero lleno de sorpresas. Y según nuestro documento, también está rodeado de naturaleza. Cierto. El Parque Natural de la Cerdaña ofrece rutas de senderismo, ciclismo de montaña, y está cerca de estaciones de esquí como La Molina y Font-Romeu. Llivia tiene algo para todos los gustos, desde los amantes de la historia y la cultura hasta los aficionados a los deportes de aventura. Es increíble cómo un lugar tan pequeño puede tener tanta historia, cultura y belleza natural. Y a pesar de ser un enclave, es fácil llegar a Llivia. Sorprendentemente, sí. Desde España puedes llegar en coche desde Puigcerdá, cruzando un pequeño tramo de territorio francés. También puedes tomar un tren a Puigcerdá y luego un autobús o coche hasta Llivia. Y si vienes de Francia, el acceso es aún más fácil, desde ciudades como Port-Madame o Font-Romeu. Entonces, si alguna vez te encuentras explorando los Pirineos, ya sabes, Llivia es una parada obligatoria. Es un lugar donde puedes experimentar la cultura española en el corazón de Francia. Un lugar donde la historia se entrelaza con la geografía de una manera realmente singular. Exacto. Llivia nos recuerda que incluso en un mundo globalizado todavía existen lugares con identidades únicas e historias fascinantes. Y hablando de historias, ¿te has preguntado cómo sería la vida cotidiana en Llivia? Me refiero a la mezcla de culturas, las tradiciones. Claro, es fascinante pensar en cómo se fusionan las influencias españolas y francesas en un lugar como Llivia. ¿Qué nos dice Llivia.txt sobre esto? Bueno, el documento menciona que, a pesar de estar rodeada por Francia, Llivia ha mantenido su identidad española a lo largo de los siglos. Sus habitantes se sienten españoles, celebran las fiestas españolas y, por supuesto, hablan español y catalán. Pero no hay también una influencia francesa palpable. Después de todo, están en contacto constante con la cultura francesa. Sin duda, la proximidad con Francia se nota en muchos aspectos de la vida diaria. Por ejemplo, es común que los habitantes de Llivia hablen francés además de español y catalán. Claro, sería muy útil, ¿no? Para ir de compras, para comunicarse con los vecinos franceses. Exactamente. Y también se observa la influencia francesa en la gastronomía. Algunos platos típicos de la región tienen un toque francés, una fusión de sabores que refleja la singularidad de Llivia. ¿Te imaginas degustar una deliciosa crema catalana con un toque de especias provenzales? Suena delicioso, una mezcla que despierta la curiosidad. Es como si Llivia fuera un crisol cultural, ¿verdad? Un lugar donde las tradiciones españolas y francesas se entrelazan para crear algo nuevo y único. Precisamente. Y eso es lo que lo hace tan especial. Llivia nos demuestra que la cultura no es algo estático, sino que está en constante evolución, nutriéndose de las influencias que la rodean. Es un recordatorio de que la diversidad enriquece nuestra experiencia y nos abre a nuevas perspectivas. Y hablando de nuevas perspectivas, nuestra investigación también menciona algunas curiosidades sobre Llivia que creo que te resultarán interesantes. ¿Te apetece descubrirlas? Cuéntame más. Me encantan las curiosidades. Por ejemplo, ¿sabías que Llivia, a pesar de ser española, no tiene ayuntamiento propio? ¿En serio? ¿Y eso por qué? Siendo un territorio español. Pues depende del ayuntamiento de Puigcerdá. ¿De Puigcerdá? Sí, la localidad española más cercana. O sea que para cualquier trámite, los habitantes de Llivia tienen que cruzar la frontera. Exactamente. Un pequeño viaje internacional para resolver papeleos. Qué curioso. Realmente la vida en Llivia está llena de situaciones únicas. Te cuento otra curiosidad. Sí, claro. Durante la Guerra Civil Española, Llivia fue un punto estratégico para los republicanos que huían del franquismo. Claro, rodeado por Francia. Exactamente. Muchos republicanos encontraron refugio en Llivia antes de cruzar la frontera. Debió ser una época de mucha tensión. Sin duda. Llivia no solo tiene una geografía peculiar, sino también una historia llena de acontecimientos. Y esa historia, junto con su singularidad geográfica y su riqueza cultural, la convierten en un destino turístico cada vez más popular. Es comprensible. ¿Quién no querría visitar un lugar así? Imagina pasear por sus calles, saborear la gastronomía local. Explorar su patrimonio histórico. Y no olvidemos la naturaleza que la rodea, las montañas, los valles. Llivia es un paraíso para desconectar. Sin duda, Llivia es un lugar que merece la pena conocer. Y creo que nuestra inmersión de hoy nos ha dado una visión muy completa. Hemos aprendido sobre su historia, su cultura, sus curiosidades. Llivia no deja de sorprender.
Y ahora que hemos llegado al final de nuestra inmersión, me pregunto, ¿qué podemos aprender de un lugar como Llivia? Un lugar que, a pesar de estar rodeado por otro país, ha mantenido su identidad. Buena pregunta. Lo que más me fascina de Llivia es su capacidad de adaptación, su resistencia. A lo largo de los siglos ha enfrentado desafíos únicos, pero siempre ha encontrado la manera de prosperar. Manteniendo su esencia. Y eso nos enseña una lección muy valiosa. La identidad no tiene que ser algo rígido, inmutable. Puede ser flexible, dinámica, capaz de integrar influencias externas sin perder su esencia. Llivia es un ejemplo de cómo la diversidad, la interacción entre culturas, puede enriquecer nuestra identidad. En lugar de amenazarla. Es un lugar donde la historia, la geografía y la cultura se fusionan para crear algo único. Un recordatorio de que la riqueza está en la diferencia. Y esa singularidad es lo que hace a Llivia tan atractiva. Un lugar que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las fronteras, las identidades. La convivencia entre culturas. Llivia es un pequeño tesoro escondido que nos recuerda que el mundo está lleno de sorpresas. Y que la diversidad es una fuente de riqueza y aprendizaje. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en Llivia. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a un lugar tan singular. Un lugar que nos invita a repensar las fronteras y a celebrar la diversidad. Ha sido un placer compartir esta experiencia y quién sabe, tal vez algún día podamos visitar Llivia juntos. Sería fantástico. Hasta la próxima y no dejen de explorar el mundo con curiosidad.